Hola, vamos a hablar un poco de cómo salvamos a un paciente del coronavirus. En un seguro social de cuyo nombre no me quisiera acordar, ahora con todo este asunto de la pandemia, un paciente empezó en su casa, primero en su casa, a las 0:30 horas más o menos en un miércoles, con un dolor en la boca del estómago, en el epigastrio. El dolor después se le fue un poquito, se le corrió un poco hacia el flanco derecho. El dolor se continuó. El paciente vomitó 2 o 3 veces. Le dieron por ahí un té, una pastilla inespecífica. Entonces a las 11 de la mañana más o menos se fue a consulta, duró 2 horas en la consulta, en lo que le tocaba su turno. Como a la 1 de la tarde, en la 1 de la tarde ya le dijeron, sabe que usted trae una colitis muy fuerte, una gastritis, y le vamos a dar medicamento para colitis y para gastritis. El paciente se regresó a su casa, continuó mal de tal modo que el jueves ya tenía un dolor difuso, abdominal, completo, o sea, le dolía el flanco derecho, el flanco izquierdo, el hipocondrio, etcétera, etcétera. Entonces la familia toma bien traerlo a un servicio de rayos X, se le hace un ultrasonido. En el ultrasonido se detecta una vesícula de volumen normal, de tamaño normal, pero con un leve engrosamiento de su pared. Se le toma una placa simple de abdomen de pie y de cúbito, y no se contaba en ese momento con el servicio de tomografía. En la placa simple se observa el abdomen como solían llamarse los viejos maestros, como solían llamarle, esmerilado. Entonces un abdomen blanco, un abdomen con una técnica al parecer blanda, pero no, porque el paciente por alguna razón tiene su abdomen de color un poco blanco. La radiografía salió blanca en las 2 proyecciones. Bueno, se palpa también al paciente y se hace un diagnóstico de una probable apendicitis del anciano. Por su altura se sospechaba que era un apéndice retrocecal, porque estaba un poco cerca del hipocondrio derecho, o sea, de la parte derecha de la costilla, de la parte baja. Entonces, le mandamos pedir inmediatamente una biometría hemática. La biometría hemática es donde se cuentan las células blancas, las células que defienden al cuerpo, los leucocitos que le llaman. Entonces, el laboratorio reportó una leucocitosis. Deben de saber que los leucocitos normales es entre 4 y 8.000, 8.500 leucocitos por campo. Entonces, en este caso eran 22.000 leucocitos. Verdaderamente estaba traduciendo. Además tenía vandemia, tenía neutrofilia, o sea que los neutrófilos estaban un poquito aumentados y estaban hablándote de una infección. Para ese jueves en la noche, pues ya se llevó al hospital nuevamente, se revisó y ya también le explicaron a los doctores del servicio de urgencias que había datos anormales que habían dictaminado que el abdomen era esmerilado, que estaba mal, que la distribución del gas intestinal estaba mal, y además que pues había un poco de engrosamiento de la vesícula, pero para el médico que lo hubiera revisado, pues posiblemente era una apendicitis, y era una apendicitis del anciano. Deben de saber que la apendicitis del anciano el cuadro es difuso, confuso, no tienen todo el cortejo de síntomas como una persona joven, de tal modo que estaba el diagnóstico entre azul y buenas noches. Sin embargo, esa leucocitosis, y al palpar el abdomen, pues era lógico que tenía que operarse.
De tal modo que ya con todos esos exámenes y ya la radiografía, el ultrasonido, el laboratorio, pues ya se le entregó al médico, le dicen, mire doctor, aquí está, ya lo revisaron y pues hay que, el médico lo revisa, dice, bueno, sí, hay que actuar, hay que proceder. No pasa de esta noche sin que su papá se opere, porque había sido llevado por su hija. Entonces, para el jueves, pues ya se está revisando. Para el viernes en la mañana se pensaba que ya lo habían operado y no lo habían operado. Entonces hablaron con el servicio de urgencias, nuevamente la hija fue y habló con el servicio de urgencias y le pregunta, oiga doctor, ¿qué pasó con mi papá? ¿Habían quedado ustedes de operarlo? Dice, ¿qué cree? Que le hicimos una tomografía, una nueva revisión y sospechamos que hay un tumor en la parte derecha del intestino y esperemos que el lunes llegue el especialista y le haga una endoscopía. Necesitamos revisar porque eso posiblemente es un tumor. Oiga doctor, pero si el doctor, aquí nos dijeron en la calle que el doctor de la calle nos dijo que tenía unos leucocitos elevados y que tenía una infección y que posiblemente tenga una apéndice perforada, entonces ustedes me están diciendo que no, dice, ya va mejorando, ya no tiene 22,000 leucocitos, tiene 21,000. Ah, caray. Bueno, entonces ya así pasó, ya en la visita de la tarde del viernes, ya va su hija, lo revisa, entonces ya resulta que el señor de 76 años estaba con una mascarilla y con oxígeno. Entonces le pregunta a la hija, a la enfermera, oiga, señorita, mi papá llegó bien, normal, ¿por qué tiene una mascarilla? Ah, dice, porque está saturando mal. Le pusimos aquí un instrumento que se llama oxímetro, un pequeño dispositivo que se llama oxímetro y está saturando mal ese oxígeno, entonces por eso le pusimos su mascarilla con oxígeno. Oiga, doctor, no, oiga señorita, pero mi papá llegó bien, sí, pero se puso mal, pero no se preocupe, ya bajaron 1,000, los leucocitos ya bajaron de 22,000, ya bajaron a 21,000, va mejorando, además ya está aquí, le están poniendo antibiótico, aquí ya lo revisaron 6 médicos, ya llegó el médico ya lo revisó el médico de guardia, ya llegó el de la turno de la otra guardia, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces me piden de favor que yo lo vaya a revisar, entonces nos metemos ahí de contrabando y traición, llegamos a la cama, observamos que el señor tiene un abdomen agudo, bueno, lo palpamos, vemos el expediente y en el expediente decía, bueno, simplemente se tiene que esperar para que se le haga una colonoscopía porque se sospecha un tumor. Entonces se palpó nuevamente el paciente y manifestaba un cuadro absoluto de abdomen agudo, sin precisar dónde estaba la enfermedad, pero ese paciente tenía que operarse. Entonces se le avisó a los familiares en las condiciones en que estaba. Entonces fue la hija y les dijo, doctor, o me lo operan o me lo llevo. Ah, pues lléveselo. Ah, muy bien, pues dígame dónde firmo. Firmó. Y en ese momento quiero señalar que estaban firmando otras 4 personas en el Seguro Social, donde hay cientos de especialistas. Bueno, consideramos que en esa guardia y en los 2 días pudieron haberlo visto todos los de urgencias, que son unos 10, 12 médicos, el cirujano que rota, los cirujanos especialistas, y ninguno detectó abdomen agudo. Si los chamacos que hacen su internado a las primeras de cambio ya saben detectar un abdomen agudo, es lo más sencillo del mundo, y nadie detectó un abdomen agudo. Entonces se firmó el alta voluntaria a las 12 de la noche, a lo cual les cayó bien a los médicos, dice, pues llévatelo.
se lavaron las manos como Pilatos y ese paciente fue trasladado a un hospital de León, Guanajuato, en un hospital de salubridad, donde por ahí algunos contactos ya se tenía preparado el quirófano, el anestesiólogo, el cirujano, y se operó ese paciente a las 3 de la mañana. A las 12 de la noche se lo llevaron del Seguro Social, que no me quiero acordar dónde era, y a las 3 de la mañana se operó en un hospital de León, Guanajuato, en un hospital del sector salud. De tal forma que el paciente de 76 años tenía perforada la vesícula. Se había sospechado un apéndice retrocecal alta y por eso se pensaba que podía ser la vesícula, o se pensaba también que era el apéndice, vamos. Pero una perforación, por ahí tenemos la pieza anatómica, una perforación grande de la vesícula. Eventualmente las vesículas, aunque no tengan piedras, en los viejos se revientan, se perforan, entonces la bilis se riega. La bilis es un líquido tóxico para el peritoneo. Las únicas sustancias que no puede absorber el peritoneo es la bilis y la pus. Entonces, pues el señor estaba desarrollando una peritonitis y se tuvo que sacarla de las garras de nuestro coronavirus mexicano, que es el exceso de pacientes, que es el exceso de trabajo para nuestros cirujanos. Y por ahí se le habló por teléfono al cirujano de guardia, que había dicho que era un tumor, y se le dijo: estimado doctor, quiero decirle que el paciente se operó y se trataba de una vesícula perforada. Entonces quiero señalar que a veces los cirujanos están tan agotados que tienen que poner una nota fraudulenta, y señalar otro tipo de enfermedad para justificar la no intervención quirúrgica. Quiero decirles que estaba el abdomen de color blanco porque por cada célula, cuando hay un abdomen agudo, cuando hay una perforación de algún órgano, de alguna víscera, cada célula da un microgramo de agua al espacio intersticial. Del espacio intersticial se va al espacio vascular, la sangre la lleva y lo lleva a la sangre del intestino se lleva toda esa agua, ese líquido, y ese líquido lo riega, lo estanca en todo el intestino, para que ese intestino lave la perforación, lave el exceso de bacterias que hay. Obviamente que el cuerpo, más inteligente que nosotros, tiene que echar mano de toda la fisiología, de toda la homeostasis para lograr sacar agua de donde no haya y llevarla al intestino, de tal forma que el paciente tenía todo el líquido. Vamos a suponer que tenga una tercera parte del líquido vascular, que lo tenga en los intestinos, y por ello que la radiografía se veía blanca, por ello que al palparlo él tenía un dolor abdominal severo. Entonces el diagnóstico te gritaba, y estaba en presencia, no estaba de improvisados el paciente, estaba en presencia de gente altamente calificada para resolver un problema de estos. Pero como estos pacientes, se mueren miles de pacientes, porque ese paciente, si no se hubiera operado esa noche, o en el transcurso de ese día, se hubiera muerto por deshidratación. Y luego te dicen: no, es que tiene insuficiencia renal, mire los riñones como están. Pues sí, sin agua, el cuerpo ya no tiene agua. ¿De dónde echa mano de más agua, no? Entonces, quiero decirle que esto mata más que toda esa incertidumbre que ha provocado el coronavirus. Muchas gracias por permitirme darles esta pequeña cápsula informativa.